Profesor, compañeros, tengan ustedes el saludo cordial de las noches. El día de hoy, mis compañeros y yo les vamos a hablar acerca de la revisión sistemática de literatura científica sobre las técnicas de reducción o control de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, planteadas en el periodo de tiempo de 2010 hasta el 2020. Los integrantes son Javier León Llanto Valdés. Y continuando con la introducción, como todos sabemos, el cambio climático es un tema muy debatido entre muchas instituciones de índole ambiental. Lo que se busca es detener o reducir las causas de este fenómeno, ya que se conoce que estos son los principales gases que generan el efecto invernadero. Según Phil Jones, director de la Unidad de Investigación del Clima de la Universidad de East Anglia, donde realizó estudios, constata que el aumento de temperatura se da por la presencia de CO2. Asimismo, la finalidad de esta revisión sistemática se basa en responder la siguiente interrogante: ¿qué técnicas reducen y/o controlan las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera que hayan sido planteadas en el periodo de tiempo del 2010 hacia el 2020? Asimismo, se eligió el CO2 como contaminante principal, ya que existe mucha información de este gas. No obstante, cabe resaltar que el periodo establecido de publicación de artículos elegidos para esta revisión se debe a que las técnicas de control han ido mejorando cronológicamente, ya que anteriormente no se contaba con los instrumentos necesarios para realizar un monitoreo de forma correcta. Siguiendo con metodología, le doy el pase a mi compañera Clara. Metodología. Se ejecutó la revisión sistemática de la literatura científica con base en la metodología PRISMA, ya que el objetivo de esta técnica de trabajo es ayudar a los autores a mejorar informes o estudios realizados. Asimismo, favorecernos en resaltar investigaciones relevantes, obteniendo de esta manera un mejor enfoque a los estudios científicos encontrados para el trabajo que se realizó, siendo la pregunta de investigación: ¿qué técnicas reducen y o controlan las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera que hayan sido planteadas en el periodo del 2010 al 2020? En la selección de los artículos se tomaron en cuenta muchos criterios, como los países, el tópico e idioma. En caso de los países, estos eran de origen sudamericano, noramericano, centroamericano y europeo. En tópico, eran las técnicas de control o reducción de las emisiones de CO2. Y en el idioma, estas investigaciones debían ser en inglés y o español. Para este estudio, la revisión sistemática utilizada fue de Dialnet, EScielo, Redalic, UG Ciencias, Afinidad, Real Sociedad Española de Química, Revista de Ingeniería e Investigación, Revista de Ingeniería Innovativa y la Latinoamericana de Biotecnología Ambiental y Algal. Para la base de datos, en donde se efectuaron criterios como reducción de CO2, control de CO2, técnicas de reducción y control para gases contaminantes. Siguiente. Como se logra observar en la figura 1, para la primera selección de datos en la revisión sistemática, se tomó en cuenta el control o técnicas presentes, dióxido de carbono y que sus publicaciones sean del 2010 al 2020, resultando 95 artículos recopilados. Y para la segunda selección de datos, se hizo lectura de los títulos y los resúmenes, siendo seleccionados 41 investigaciones para análisis. Siguiente. Las estrategias que fueron establecidas es crear un Excel en Drive, dividirnos las páginas virtuales para la selección de artículos. Asimismo, cada miembro del grupo debía hallar 20 publicaciones aproximadamente. Y por último, evitar la duplicidad mediante la opción filtrar de la tabla del Excel. Siguiente. A continuación, en la figura número 2, se visualiza de manera más detallada la cantidad de documentos adquiridos por base de datos. Le doy paso a mi compañero Valdés. Siguiendo con los resultados, luego de realizar la recopilación de los artículos científicos en la base de datos de la investigación, mediante la lectura interpretativa de los títulos y resúmenes, se logró como resultado el siguiente gráfico. Como bien tenemos en la figura número 3, el cual el gráfico de base de datos de cada artículo encontrado versus seleccionado, donde nos da a entender que desde el Dialnet de 36 encontrados solamente hemos seleccionado 11, de EScielo de 15 hemos escogido 3, de Redalic de 23 artículos hemos escogido 7, UG Ciencias de 4 hemos escogido 3, Afinidad 68 de 8 hemos escogido los 8,
Y lo mismo pasa para Real Sociedad Española de Química, Revista de Ingeniería e Investigación, Revista de Ingeniería e Innovativa y el RELVA. Siguiente, por favor. Bueno, en la tabla número 1 nos muestra el listado de las investigaciones evaluadas en la revista científica, en el cual hemos colocado el número, el título, el método de estudio, año, el idioma, país y la base de datos. Todo esto realizado en nuestras 41 revisiones de toda la base de datos que hemos encontrado por orden cronológico. Siguiente. Aquí están las 41 revisiones que hemos encontrado y en la figura 4 nos dice el número de documentos encontrados, seleccionados y excluidos. En total encontramos 95 para nuestro tema a tratar, pero en sí 41 fueron los seleccionados, mientras que 54 los excluidos. Siguiente. Figura número 5, gráfico del método de estudio de los artículos. En la figura número 5 se ha utilizado en la investigación. Se determina que en la mayoría de la publicación se utiliza el método experimental con 17 artículos científicos de los 41 en total, el cual sigue con lo que es método descriptivo con un total de 6, el cuasi experimental con un total de 5 y el método exploratorio con un total de 4. Y así sucesivamente 2 o una publicación para los siguientes métodos, cuáles son es cuantitativa, teórico y cualitativa, y los otros son analítico, explicativo y cuantitativa. Siguiente. Figura número 6, gráfico de los años de publicación de los artículos. En lo que hemos resaltado más son en el año 2010 y en el 2018, donde hemos encontrado más artículos donde nos dicen de las técnicas que proponen para nuestro tema. Como bien tenemos ahí, 6 para cada uno, lo sigue los años 2011, 2013 y 2017, con 5 publicaciones, asimismo para 4 publicaciones para el año 2014 y un triple empate entre 2015, 2016 y 2019, con 3. Y simplemente un artículo para el año 2012. Siguiente. Figura número 7, gráfico de la cantidad de artículos por idioma. Como bien se puede detallar, 40 artículos en idioma español y simplemente uno para el idioma inglés. Siguiente. Figura número 8, gráfico del país de la procedencia de los artículos seleccionados. 18 artículos científicos fueron seleccionados netamente del país España, donde hemos resaltado más el tipo de estudio con que ellos elaboran. 9 van para lo que es Colombia y para México. Asimismo, para Ecuador van 2 y 1 para cada uno, mientras Cuba, Argentina y Estados Unidos comparten la misma cantidad de artículos seleccionados. Siguiente. La figura número 9, gráfico sobre la base de datos de los artículos. Se determina la cantidad de artículos por base de datos en la figura número 9, con un total de 11 publicaciones para lo que es la base de datos Dialnet. Asimismo, sigue Afinidad 68 con un total de 8, Redali con un total de 7, 4 va para Revista de Ingeniería e Investigación y 3 para lo que es ese cielo, UG Ciencias, y muy aparte, en baja cantidad, viene para Real Sociedad Española de Química 2, Revista de Ingeniería Innovativa 2 y para el RELPA, que va solamente con uno. Siguiente. Aquí tenemos algunas técnicas de reducción o control de las emisiones de dióxido de carbono que fueron relevantes para nosotros. Por ejemplo, tenemos que se opta por capturar CO2 mediante carbón activado. Esto es mayormente utilizado por industrias porque el costo es muy bajo y la abundancia de este tipo abunda mucho carbón activado en la naturaleza. Asimismo, tenemos la depuración de CO2 mediante microorganismos fotosintéticos, según González, Acien, Fernández y Molina en el 2011. Señalan que los microorganismos fotosintéticos más importantes son las cianobacterias y las microalgas, ya que son los mayores fijadores naturales de dióxido de carbono del planeta. Por otro lado, tenemos captura del dióxido de carbono emitido por la determinada instalación industrial. En este artículo se habla de que pueden capturar CO2 y almacenarlo debajo de la tierra. Y también tenemos que se puede almacenar en las profundidades marinas, en el siguiente artículo. De la misma manera también puede, en el fondo de los océanos, de hidratos de gas conocidos también como clatatos en estado sólido formando estructuras estables tipo hielo entre las moléculas de H2O y CO2 bajo condiciones de elevada presión y baja temperatura. Le doy el pase a mi compañera Clara.
Conclusiones. En base a la revisión sistemática, esta nos demuestra que las investigaciones referentes al tema han estado incrementando en los últimos años, al igual que las técnicas de control, resaltando a los más innovadores que son capaces de retener el gas contaminante, ya sea mediante carbón activado, microorganismos fotosintéticos, instalación industrial o su inyección en las profundidades marinas. La técnica de absorción de CO2 mediante carbón activado son de origen lignocelulósico, en donde se observó que la mayor absorción de CO2 se encontraba en las muestras que contenían altos valores de entalpía de inserción en CCl4, demostrando su efectividad para la captura del gas. En cuanto a la técnica de microorganismos fotosintéticos, fue la cianobacteria Anabaena sp la que demostró ser la máxima fijadora de CO2, demostrando así que las técnicas de origen natural son efectivas en la captura y fijación del gas contaminante, mientras que la reducción de CO2 por medio de inyecciones en las profundidades marinas sigue aún en investigación, siendo inciertas las consecuencias que causarían a futuro. Por tanto, no es recomendable su uso hasta que esté culminado su investigación. La captura del gas contaminante por instalación industrial tiene resultados positivos, pero su implementación no es viable por el coste elevado de estas instalaciones, siendo la respuesta al objetivo de investigación el uso de los métodos de carbón activado y microorganismos fotosintéticos, por ser viables tanto económicamente como en la reducción y control de CO2. Siguiente. Para terminar con la exposición, aquí tenemos las referencias bibliográficas que utilizamos. Eso sería todo. Muchas gracias.